En este siguiente ejercicio vamos a calcular la serie de Fourier de la señal que tenemos en pantalla. Recordad que lo primero que hacemos es determinar el periodo de la señal. Bueno, una vez que ya dimos por hecho que la señal es periódica, que cumple con las condiciones de Dirichlet, entonces determinamos el periodo de la señal. Podemos ver que la señal se repite si consideramos este punto. La señal se estará repitiendo aquí, o si consideramos este punto, la señal se estará repitiendo aquí. En cualquier caso, el tiempo que transcurre para que la señal se repita es de 2. Entonces el periodo es igual a 2. La frecuencia, habíamos dicho que es el inverso del periodo, o sea, un medio, y la frecuencia angular va a ser igual a 2pi por f. Si f es un medio, entonces va a ser 2pi sobre 2, o lo que es lo mismo, pi. Una vez que tenemos el dato del periodo, de la frecuencia y de la frecuencia angular, tendríamos que definir nuestra función f de t. Y una vez más, como en los ejemplos anteriores que hemos analizado, lo que tenemos es una función que está definida por segmentos o en partes. Entonces tenemos que definir, tenemos que poder establecer cuál es la ecuación o la función que me define esta parte, cuál es la función que me define esta parte, cuál es la función que me define esta parte, y finalmente para esta señal, cuál es la función que me define esta parte. Es decir, es una señal que está definida por 4 segmentos, una señal periódica que está definida por 4 segmentos. Yo voy a elegir arbitrariamente, porque así se me ocurrió a mí, voy a elegir este punto, a este le voy a llamar el punto 1, y este punto tiene como coordenadas x menos 1 y y menos 1. El siguiente punto para hacer análisis sería el punto 2, y este punto tiene como coordenadas menos un medio y 0. El siguiente punto que requeriría sería este punto, al cual yo voy a llamar el punto 3, y este tiene como coordenadas igual menos un medio, pero en y tiene el valor de 1. Este punto de acá, que lo necesitaría yo para definir este segmento, a este lo voy a llamar el punto 4, y este tiene por coordenadas 0 en x, 2 en y. Este siguiente punto tiene como coordenadas, es el punto 5, tiene como coordenadas un medio con 1. Este otro punto, el punto 6, este otro punto que es el punto 6, tiene como coordenadas un medio y 0 en y. ¿Okay? ¿Qué me faltaría? Pues el último segmento, que correspondería a este, que es el punto número 7, y tiene como coordenadas 1 con menos 1. Bueno, vamos a definir las rectas o las ecuaciones de los segmentos de recta que vamos a utilizar en las funciones, y para ello yo voy a ocupar primero el cálculo de la pendiente y luego la ecuación de punto y pendiente. Entonces, para este primer segmento voy a calcular una pendiente M1, que va a ser Y2 menos Y1. Y2 vale 0, menos Y1, que vale menos 1, menos por menos da más, sobre X2, X2 vale menos un medio, menos X1, y X1 vale menos 1, menos y menos da más. Por lo tanto, esta pendiente 1 será 1 sobre un medio menos un medio, un medio. El inverso de un medio es 2. Por lo tanto, este primer segmento de recta, que va de menos 1 a un medio en X, se definirá como Y menos, vamos a utilizar este punto, Y menos 0 igual a M, que es 2, por X menos, ¿cuánto vale la componente X acá? Menos un medio, menos por menos da más, entonces es X más un medio. Es decir, el primer segmento de recta va a ser Y igual a 2X más 1. Este va a ser mi segmento
el segmento de recta A. Para mi segmento de recta 2, que sería este que tenemos aquí, yo voy a definir igual mi pendiente 2 como Y2, en este caso sería Y4, sería 2 menos Y3, que vale 1, sobre X2, que vale 0, menos X1, que vale menos un medio. Menos por menos da más un medio. 2 menos 1 es 1, un medio, y por lo tanto mi pendiente una vez más va a ser 2. Mi ecuación, la ecuación de mi recta, va a ser y menos y2. ¿Cuánto vale y2? Vale 2. Igual a la pendiente 2 por x menos este valor de x, que es 0. En otras palabras, mi segmento B va a ser y igual a 2x más 2. Este es el segmento B. Para el tercer segmento, que sería este de acá, yo calculo una pendiente M3 igual a Y2, que es 1, menos Y1, que es 2, sobre X2, que será un medio, menos X1, que es 0. 1 menos 2 es menos 1 sobre un medio. Esto va a ser igual a menos 2. De modo que la ecuación para nuestra siguiente sección o para el siguiente segmento va a ser y menos, es este segmento, y menos, ¿cuánto vale? Y para este punto sería 1, va a ser igual a la pendiente, que es menos 2, que multiplica a x menos la coordenada de x de este mismo punto, que sería un medio. O lo que es lo mismo, y igual a menos 2x más 1, este 1 que está restando pasa sumando, más 1, o sea, y igual a 2 menos 2x. Y ya para el último segmento de recta, que es este, lo que vamos a tener es una cuarta pendiente, una pendiente 4. Ya no vamos a hacer los cálculos, noten que pues es la misma pendiente que el segmento anterior, solamente está desplazada, es decir, podemos verificar visualmente que en este caso de esta sección, por cada dos cuadritos que avanzaba la señal, la otra avanzaba 4, y por lo tanto la pendiente es igual a menos 2, y en este caso se cumple exactamente lo mismo. Entonces podemos decir, por observación, para no hacer más largo el video, que la pendiente para este cuarto segmento también es menos 2. Si quieren, ustedes pueden hacer la comprobación con el mismo método que ya hemos estado mostrando, ¿no? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, pero vamos a decir que la pendiente 4 es igual a menos 2, y por lo tanto Y menos 1, o sea, y más 1, va a ser igual a la pendiente menos 2, que multiplica a x menos 1. O lo que es lo mismo, y va a ser igual a menos 2x más 2 menos 1, o y igual a 1, 2 menos 1 es 1, menos 2x. Y ya tenemos nuestros 4 segmentos por los que está definida nuestra función, y entonces nosotros podemos decir que nuestra función y de t puede especificarse mediante las relaciones. Cambiamos las x que estuvimos manejando aquí por t, y entonces vamos a tener que la función va a valer 2t más 1 en el intervalo de menos 1 a
menos 1/2. Que la función va a valer el segmento b, es decir, 2t más 2, 2t más 2, en el intervalo entre 1/2 y 0. La función tendrá el valor del segmento c, o sea, 2 menos 2t, para el intervalo entre 0 y 1/2. Y finalmente, nuestra función estará definida por el segmento c, 1 menos 2t, para el intervalo entre 1/2 y 1. Ya una vez que tenemos definida nuestra función, podemos empezar a calcular nuestros coeficientes de Fourier. Observar una vez más que nuestra función es par, porque si la reflejamos sobre el eje Y, nos queda el reflejo idéntico y por lo tanto así podemos determinar que es par. Si lo quisiéramos hacer analíticamente, tendríamos que comprobar que f de t es igual a f de menos t. Si la función es par, entonces todos los coeficientes bk van a ser igual a 0. La función es par y por lo tanto todos los coeficientes bk van a ser igual a 0. Vamos a calcular ahora nuestro primer coeficiente, el coeficiente A0. Hasta donde hemos visto, yo defino el coeficiente A0 como 1 sobre t, el periodo es 2, por la integral de mi función. Y en este caso, la función está definida en mis 4 intervalos, entonces yo tengo que hacer la integral. Yo sé que ustedes han de estar pensando, otra vez vamos a aventarnos 1 hora haciendo integrales. Bueno, para empezar a recordar, como yo la estoy platicando, el video se hace más largo, ustedes son más ágiles para hacer esto. Pero el punto es que tengo que dividir mi integral en los 4 segmentos. Primero el que va de menos 1 a menos 1/2 de cuánto vale la función en ese intervalo, 2t más 1 diferencial de t, más el siguiente intervalo, que sería de menos 1/2 hasta 0 de 2t más 2 diferencial de t, más la integral de 0 a 1/2 de 2 menos 2t de t, más la integral de 1/2 a 1 de 1 menos 2t de t. Y hay que desarrollar esta integral. Bueno, en lugar de hacerlo a pie, vamos a ver cómo podríamos resolver esto utilizando MATLAB. Bueno, para resolver el ejercicio en MATLAB, lo primero que tenemos que saber es que vamos a utilizar dos cosas: integración simbólica y la definición de una función por partes. El primer asunto, para poder realizar una integración simbólica, tenemos que definir un ambiente simbólico o indicarle en MATLAB que vamos a hacer uso del procesador simbólico, y lo hacemos mediante la instrucción sims, y vamos a definir cuáles son las variables que vamos a utilizar, las variables simbólicas que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar por una parte el índice o la variable k, y por otra parte voy a definir mi función por partes y, que yo voy a definir, como y de t. Aquí de manera implícita ya estoy diciendo que t también es una variable a ocupar. Y posteriormente tengo que definir mi función a partes, y la manera en la que se define en MATLAB una función a partes es mediante la función piecewise. Entonces yo voy a decir y, mi función y de t va a ser igual a la función piecewise. ¿Y cómo voy a definir los segmentos? Primero voy a dar los intervalos o las condiciones que se tienen que cumplir, y luego el valor de la función en ese intervalo. El primer intervalo o las primeras condiciones que se tienen que cumplir es que, por una parte, t sea mayor
o igual que menos 1 y que t sea menor que menos 1/2. Cuando esta condición es la que se cumple, entonces la función tendrá que valer 2t más 1. En el siguiente intervalo, en el intervalo que se define por la condición de que t tiene que ser mayor o igual que menos 1/2, y a su vez t tiene que ser menor que 0, debe evaluarse la función como 2t más 2. En el siguiente intervalo, el rango que debe de verificarse o que se tiene que cumplir es que t sea mayor o igual que 0 y a su vez que t sea menor que 1/2. Para este intervalo, la función tiene que valer 2 menos 2 por t. En el siguiente intervalo, en el intervalo definido por la condición de que t sea mayor o igual a 1/2 y t sea menor que 1, es nuestra última condición, en ese intervalo la función debe valer 1 menos 2 por t. Y cerramos nuestra función. Ya definimos cuál es nuestra función y de t, y entonces yo puedo empezar a calcular los coeficientes, empezando por el más sencillo de ellos, que es a0. Recordar que a0 es simplemente la integral sobre esta función durante un periodo dividido por la duración del periodo. Entonces yo voy a decir que a0 va a ser igual a 1 entre t, y en este caso recordar que t vale 2, se multiplica a la integral. ¿Cómo voy a definir la integral? Con la función int. ¿La integral de quién? De mi función y. ¿Sobre qué variable? Sobre la variable t. ¿En qué intervalo? Desde menos 1 hasta 1, que es el intervalo que dura mi periodo. Por lo tanto, como pueden ver, mi coeficiente a0 es igual a 1/2. ¿Y ven? No tuvimos que resolver las 4 integrales por partes y evaluar y demás. Simplemente introducimos los valores y ahí está. Y del mismo modo, como utilizamos esta integración simbólica de la evaluación para calcular el valor de A0, podemos utilizar algo similar para calcular los coeficientes AK. Recordar que cuando queremos calcular los coeficientes AK, la integral no se hace solamente sobre la función, sino la función multiplicada por el coseno. Entonces, yo voy a definir una función, no sé, se me ocurre llamarla TC, por ponerle un nombre cualquiera, que va a ser igual a mi función y de t multiplicada por el coseno que le corresponde. Esto es lo que yo voy a integrar, lo que va adentro de la integral. ¿Y sería el coseno de quién? El coseno de k por pi por t. Esta va a quedar como una expresión simbólica, porque está haciendo uso de mis variables simbólicas. Como pueden ver, ahí queda desarrollado el producto de mi función y de t por el coseno. Y a esta expresión es a la que le voy a calcular la integral.
Entonces yo voy a decir que AK, o que me defina el valor de AK como, en este caso es 2 sobre el periodo vale 2, sería 2 sobre 2 por la integral de quién, pues de mi función que acabo de definir, que es TC, sobre qué variable, sobre la variable T, de qué rango a qué rango, de menos 1 a 1. Y este es el valor que me da para los coeficientes AK. Esta expresión sota es para los AK genéricos. Si yo quisiera saber cuánto vale AK para un valor determinado de K, digamos para el primer coeficiente que sería A1, yo lo que hago es sustituir en esta expresión, en la expresión de AK, para el valor de K, el valor que me interesa, que en este caso sería como ejemplo 1. Y entonces esto me dice que A1 es 2 sobre pi sobre 8 pi cuadrada. Si quisiera hacer la evaluación ahora para calcular el segundo término, si no me equivoco, debería ser 0. Y ahí está. Digo que si no me equivoco porque se dan las mismas condiciones que en los ejercicios anteriores. Un tercer término quedaría evaluado y nos daría este valor. Como yo ya tengo mi script, el script de MATLAB que les he mostrado, que calcula los coeficientes, yo lo que puedo hacer es simplemente tomar el valor de la función que me dio, es decir, cuánto vale AK, yo le pongo AK, me va a dar este valor. Entonces yo lo que quiero es que me esté evaluando todo el tiempo este valor de AK y que este valor me lo multiplique por el coseno. Entonces yo en mi script voy a sustituir ese valor de AK y lo voy a poner aquí, y con eso yo ya tengo en mi script la posibilidad de hacer el mismo ejercicio o el mismo ejemplo que hemos venido manejando. ¿Cómo se ve la señal para cada uno de los coeficientes? Cuando yo solamente uso un coeficiente, pues lo que tengo es esta señal. Si yo digo que n es igual a 2, recordar que el k igual a 2 es un término que me da 0 y por lo tanto es lo mismo que 1. Es decir, solamente voy a ver cambios cuando yo tengo coeficientes impares. Cuando yo tengo k igual a 3, prácticamente no noto mucho cambio, solamente si se dan cuenta se hace un poquito más chato en los extremos. Si yo me voy a 5, empiezo a ver un comportamiento distinto. Y así, si yo me voy a 13 y yo le doy el plot T, S, entonces podemos ver que mi función ya se va pareciendo un poco a lo que originalmente buscaba. Si yo me voy al último de los coeficientes para los cuales yo tengo definido este script, podemos definirlo para más. Entonces vamos a ver que para 20 términos o para 20 funciones, pues esto ya se va pareciendo un poco más. Si yo aumento hasta los 100 términos, pues esto tiene que darnos una mejor aproximación. Y así es como se resuelve este ejercicio sin la necesidad de hacer las integrales a pie, haciendo uso de la integración simbólica de MATLAB y su capacidad para evaluar estas integrales. Espero que esto les resulte de utilidad, no solamente para estos ejercicios, sino para cualquier caso en el que se vean en la forzosa necesidad de realizar integrales. Bueno, hasta aquí queda este ejercicio. Les agradezco la paciencia y el que hayan llegado hasta el final de este video.